Не спросить, тоже предстоит бой. Я так понимаю, что соперник достаточно серьезный. Удобный соперник. Да. И каждая дистанция бьет. Такого высокого соперника у нас не было. Стилистический возраст, это все, я считаю, что будет тяжело бой. Khabib Nurmagomedov ha dado entrevistas y ha dicho lo preocupado que está sobre la siguiente pelea de su pupilo Islam Makhachev. Khabib ha declarado que esta pelea puede ser la pelea más difícil en la carrera de Islam Makhachev, dado a cómo Ian Garry maneja la distancia, también sus desplazamientos y también a alguien tan largo y tan grande como Ian Garry. Честно, очень неудобный соперник. Да. И каждая дистанция бьет. Такого высокого соперника у нас не было. 193 сантиметров. Высокий, да. Да. Es algo que yo le he estado diciendo a ustedes aquí más o menos por un mes. Lo difícil que puede ser esta pelea para Islam Makhachev, lo largo que es Ian Garry y la distancia que puede manejar. Muchos de ustedes quizás dirán, bueno, él ya se enfrentó a Jad de la Magdalena, el campeón, ya no tiene nada que probar o ya probó lo que tenía que probar. Pero ¿cuál es el asunto con tú enfrentarte a Jad de la Magdalena? Es que si pudimos ver esa pelea, pudimos ver que inclusive Islam Makhachev se veía más grande que Jad de la Magdalena. Hemos visto también que Jad de la Magdalena es un peleador muy bueno, con un buen striking, pero que se rompe fácil. Pudimos ver en esos rounds, tercero, cuarto rounds, que ya estaba roto. That's 2 fights in a row where we have seen grappling. Sad look off your face, all right? Porque Islam rompió totalmente a Jad de la Magdalena. Ahora, muy difícil a un Ian Garry. Un Ian Garry que no se rompe. Un Ian Garry que tiene mucha aura. La gente olvida el aura que tiene Ian Garry. Es un peleador que solamente tiene una derrota ante Rakhmonov. Y en una pelea que fue muy apretada. Y que no fue que Rakhmonov la tuvo fácil. Ian Garry es un reto para cualquiera en esta división. Y también es un reto para Islam Makhachev. Porque si vemos la carrera de Islam Makhachev, si vemos los peleadores que él se ha enfrentado y sus defensas por el título, podemos ver que de por sí, él nunca ha enfrentado a alguien como Ian Garry. Su primera defensa fue ante Alexander Volkanovski. Sí, un buen peleador. Sí, un peleador que tiene buenos desplazamientos. Sí a todo, un excelente peleador. Pero venía de una categoría de unas 145 libras. Y cuando vimos esa primera pelea contra Islam Makhachev, mucha gente inclusive piensa que Alexander Volkanovski se llevó esa pelea. Yo de manera personal creo que Islam ganó esa pelea de forma clara, pero podemos ver lo apretado que tuvo esa pelea con un peleador que tiene buenos desplazamientos y que tiene buena defensa de derribos como lo es Alexander Volkanovski, y un peleador que no se rompe fácil, un peleador que todavía en el cuarto, quinto round todavía estaba dando batalla, inclusive tuvo al finalizar esa pelea en ese quinto round. Su segunda defensa fue ante el mismo Alexander Volkanovski, pero ahora es diferente. Volkanovski viene de muy corto aviso, viene sin un campamento ante un Charles Oliveira que se sale de la pelea, y ahí fue donde vimos que en el primer round, si mal no recuerdo, creo que fue en el primer round, esa patada de Islam Makhachev que termina noqueando a Alexander Volkanovski, pero a un Volkanovski que ni siquiera venía de un campamento y que también venía de un muy corto aviso. Esa fue su segunda defensa por el título. Su tercera defensa por el título ya se pone un poquito más seria. Se pone un poco más seria ante Dustin Poirier. Dustin Poirier, muy buen peleador. Fue una pelea que le costó. Fue una pelea que sí al final la ganó por sumisión. Pero Dustin Poirier, si me preguntas a mí, es un adversario serio, y yo creo que de las peleas que él tuvo, para mí la más seria que tuvo en la carrera como lightweight fue ante Dustin Poirier. Fue una pelea de principio a fin muy entretenida, y Dustin Poirier le dio agua de beber a Islam Makhachev hasta ese cuarto round donde Islam Makhachev termina con una sumisión. Su última defensa fue ante Renato Moicano. Otra vez, la misma manera en como él defendió ante Alexander Volkanovski la segunda vez. Un tipo que viene de un corto aviso, sin un campamento, y un peleador que estaba en el top número 10 a la hora de pelear. Fue fácil. En el primer round, Islam Makhachev pudo conseguir la victoria. ¿A qué voy con eso? Si vemos esas cuatro peleas, ninguno de estos peleadores se compara a Ian Garry. Es imposible. Ninguno son tan rápidos como Ian Garry, hablando de los welter, obviamente. Да, так бывает. Если они готовились бы на условно там на Пратеса или Моралеса, Да.
Они бы готовились по-другому. Ninguno son tan largos, ninguno tienen esa distancia y ningunos, absolutamente ningunos, pesan igual que Ian Gary. Es decir, este oponente es muy difícil. Pero hablamos entonces de Jack de la Magdalena, ¿verdad? Podemos ver que Jack de la Magdalena, como dije antes, es un peleador que se rompe fácil y es un peleador que no tuvo ningún tipo de respuesta ante Islam Makhachev. Pudimos ver que ese mismo Jack de la Magdalena cae sucumbido ante Carlos Prates. Ese Carlos Prates, que por cierto, Carlos Prates viene rompiendo cabezas. Carlos Prates viene en esta división muy duro y hay que poner mucha atención porque este señor puede ser el próximo candidato al título. Carlos Prates es grande, tiene muy buen alcance, pero el único problema de Carlos Prates es el piso. Es el piso. Yo creo que de Islam Makhachev tener una pelea con Carlos Prates puede ganarle a Carlos Prates. Porque para Islam Makhachev sería muy fácil llevar a Carlos Prates al piso y dominarlo en el piso. Pero ese no es el problema. Jack de la Magdalena se enfrenta a Carlos Prates. No tiene ningún tipo de recursos para enfrentarlo. Carlos Prates lo desploma, lo destruye, lo rompe. No hay manera de cómo uno poder describir esa derrota de Jack de la Magdalena. Ahora, ese Carlos Prates antes ya había peleado con Ian Gary. Ian Gary es tan bueno que Carlos Prates no pudo entrarle. No pudo entrarle. Ian Gary lo superó en striking y sí podíamos hablar de ese tercer round, pero en los rounds anteriores él no pudo hacer nada e Ian Gary se lleva esa victoria. Entonces, ¿qué quiero decirle yo con esto? La gente está dando a Islam Makhachev como que Islam Makhachev simplemente esto va a ser otra pelea más. Esta es la pelea más seria. Esta es la pelea más difícil. Este es el reto más grande de Islam Makhachev. Y la gente lo está tomando como que él simplemente le va a pasar por encima a Ian Gary. Y yo no lo veo así. Yo veo un Ian Gary que viene muy preparado. Yo veo un Ian Gary que puede frenarle los derribos. Yo veo un Ian Gary que se puede levantar. Yo veo un Ian Gary que tiene una distancia tremenda. Yo veo a Ian Gary muy grande. Entonces, hay que tener mucho cuidado con decir que Islam Makhachev tiene esta pelea ganada. Porque yo creo, al igual que Khabib, su entrenador, porque estas palabras no las digo yo. Esas palabras no las estoy diciendo yo. Estas palabras las dice el mismo Khabib. Esta puede ser la pelea más difícil de Islam Makhachev. Pero nada, ¿qué piensan ustedes? Yo pienso que sí, esta es la pelea más difícil de la carrera de Islam Makhachev. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Ustedes creen que esta pelea es fácil para Islam Makhachev? Quiero leer sus comentarios. Denle like al video. Nos vemos en la próxima. Chao. Очень неудобный соперник. Да. Ика с дистанции бьет. Такого высокого соперника у нас не было. 193 сантиметров. Высокий, да.